Vamos a continuar con el libro de Corintios. Creo que lo estamos ya por terminar. Hay ciertas instrucciones que, si me permiten, voy a dar hoy para poder avanzar un poquitico más. Tú sabes que no tengo nombre del tema. El libro de Corintios ha sido un libro donde se ha necesitado escuchar y investigar la historia, ¿no? Porque fue un libro muy específico para una situación muy específica y para una iglesia en específico. Y era una iglesia que estaba teniendo problemas muy particulares, ¿no? Y el apóstol Pablo tuvo que lidiar con ellos. Al principio del estudio de Corintios hablamos de los problemas, ¿no?, que tenía esa iglesia, por ejemplo, el sensualismo humano y el conocimiento la filosofía humana, ¿no?, el conocimiento humano. Y dijimos que esta iglesia pues estaban hinchados, estaban envanecidos, justificaban muchos pecados dentro de la iglesia, se creían súper espirituales, les gustaban los dones espirituales para lucirse, ¿no?, para sobresalir ellos, no necesariamente para darle el servicio a la iglesia precisamente. Todos esos eran retos del apóstol Pablo con esta iglesia. Él habiendo sido el apóstol a los gentiles, siendo él el apóstol a los gentiles, él claramente al principio dice que él puso el fundamento, pero otro edifica encima, ¿no? Pero mire aquel que sobreedifica. Nosotros lo que hacemos es sobreedificar sobre el fundamento, basado en las epístolas del apóstol Pablo, y de acuerdo a eso pues pensamos que la iglesia se fortalece, ¿no?, a través de este conocimiento. Se fortalece en el sentido de que nos crea una conciencia libre de pecado, nos crea un conocimiento que podemos impartir a otros, nos da el conocimiento de nuestra libertad en Cristo Jesús, nos enseña que somos salvos para siempre, que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como número uno es el mandato del Señor edificar sobre este fundamento, también nos damos cuenta de que es el único fundamento que realmente nos edifica en ese sentido de nuestra seguridad eterna, de que somos hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo lucha con esta iglesia para precisamente establecer todos esos principios, todas esas verdades, todas esas cosas. Pero estas personas eran dos cosas, niños y eran carnales, ¿verdad? Eran niños y eran carnales. Y como tales el apóstol Pablo tuvo que lidiar con ellos. Los tuvo que amenazar, los tuvo que dar ejemplos, los tuvo que regañar. Les dijo que solo tomaban leche y no soportaban la vianda, que era el alimento sólido, ¿no? También dijimos que la leche significaba las doctrinas básicas y la vianda las doctrinas un poco más profundas, ¿no? Y ellos pues no entendían esas doctrinas. Sin embargo, el apóstol Pablo también dice que hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Dice, y no esta sabiduría de este mundo. O sea que sabemos por eso de que el evangelio es algo celestial, que fue dado y revelado por el Señor. Algo muy importante también que el apóstol Pablo dice ahí es que los que lo entendemos, lo creemos, es porque se nos ha permitido y se nos ha revelado por el Espíritu Santo este evangelio. Nadie puede entender el evangelio si no es por la revelación del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que llegar en contacto con este evangelio, ¿no? Tenemos que oírlo. ¿Cómo lo conocerán si no hay nadie quien les predique? ¿Verdad? Entonces necesitamos predicarlo. Una de las cosas también que enseñamos unas cuantas semanas atrás fue de que somos escogidos y llamados y después, escogidos primero y llamados después, ¿verdad? Escogidos primero y llamados después, somos llamados a través del evangelio. La semana pasada hablamos del tema, todos participamos de un solo pan. Dijimos que pan significaba y era sinónimo de ¿qué? De sacrificio, de Pascua, de muerte, de ofrenda, ¿verdad? El pan es sinónimo de sacrificio, de ofrenda, de la Pascua. La Pascua anunciaba los sufrimientos del Mesías. Cuando el apóstol Pablo, vamos a ir a capítulo 10, versículo 17, por favor. Primera de Corintios.
Estoy tratando de resumir lo más que puedo. También recordamos que el apóstol Pablo se puso como ejemplo, ¿verdad? Varias semanas que hablamos del ejemplo del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Yo te diría que el ejemplo del apóstol Pablo dentro de la carta a los Corintios es extremadamente importante, porque él constantemente se está poniendo como ejemplo para la iglesia en Corintio. Muy importante. Es más, realmente yo pudiera seguir con parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, con el mismo tema del ejemplo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ahorita mismo vamos a leer más adelante donde dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, él constantemente les tiene que dar el ejemplo a ellos de cómo deben de comportarse como iglesia, como hijos de Dios. Hablamos también que el mal ejemplo lo tuvo que usar aquí en Israel, ¿verdad? Los hebreos. A Israel. Entonces la semana pasada, en el capítulo 10, versículo 17, dice, porque siendo muchos, somos un solo pan. Te dije también que hay versiones donde dice, siendo uno solo el pan. Lo que está diciendo es que todos participamos de un solo sacrificio. Acuérdate que pan significa sacrificio, ofrenda, muerte, Pascua. Entonces él está hablando porque está haciendo un paralelo entre Israel y la iglesia. De la misma manera que Israel fue partícipe de lo que Cristo les proveyó, ¿verdad? En aquel entonces, con la roca, la nube, etcétera. Así nosotros también hemos participado, todos como cuerpo de Cristo, de un solo pan o de un solo sacrificio. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Dice, porque siendo muchos somos un solo pan, o es uno solo el pan, y un solo cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan, o de aquel mismo sacrificio, o de aquella misma ofrenda. ¿Cómo nosotros participamos de ese mismo pan? A través de la predicación del Evangelio, a través de creer el Evangelio, ¿correcto? Entonces así participamos. ¿Por qué? Porque al creer somos parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Y una cosa muy importante ahí en Juan 6, ¿verdad? Creo que es. Él, después de decir que si no se lo comen a él no tienen vida eterna y si no toman su sangre no pueden tener vida eterna. Y él escucha, ¿verdad? Las murmuraciones. Y dice, ¿esto os ofende? ¿Qué tal si me vieran bajar del cielo donde estaba antes? Pero entonces él sabe que estas personas lo que se están preguntando es, bueno, pero ¿cómo nos comemos físicamente a esta persona? ¿Cómo nos bebemos físicamente la sangre de este individuo para poder tener vida eterna? Entonces a lo mejor el ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces fue algo simbólico, tal vez de la misma manera que él multiplicó ese alimento, él multiplica la manera que va a alcanzar a través de su sacrificio a muchos, ¿no? Pero bueno, eso sería alegorizar lo literal. Entonces él les dice, mira, el cuerpo para nada aprovecha. No es que no aproveche, porque sí aprovechó, porque fue un sacrificio. Pero en el contexto de lo que él estaba hablando, él está diciendo, el cuerpo no es necesario comérselo ni beberse la sangre. Son mis palabras las que son vida y son espíritu. En otras palabras, es lo que te estoy diciendo lo que te da vida. Lo que estaba él diciendo es que su cuerpo, que era el pan, él era Pascua, era el sacrificio, era la muerte, iba a ser precisamente ofrecido como sacrificio por todos nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos en ese sacrificio, participamos de ese pan. ¿Por qué? Porque cuando él partió el pan, ¿qué dijo? Este es mi cuerpo. Hay unas traducciones que yo se lo he dicho que dice, esto habla de mi cuerpo. Porque obviamente ese pan no era el cuerpo de él, ¿verdad? Era algo simbólico, era una sombra. Ahora en el versículo 18, dice, mirad a Israel, ¿qué dice? No es el Israel espiritual, ¿verdad? Según la carne, dice, como pueblo, como nación. ¿Por qué menciona a Israel? Porque en el capítulo 1
en el versículo 1 del capítulo 10, él comienza a poner de ejemplo a Israel. Él continúa haciendo lo mismo. Mirar a Israel según la carne, como nación, como pueblo, como práctica. Dice, los que comen los sacrificios no son participantes del altar. De la misma manera que el pueblo de Israel participó de los sacrificios. Por ejemplo, los sacerdotes levíticos, ¿verdad? Ellos sacrificaban por el pueblo. La Pascua, ¿cuántos participaban? Todos participaban. En sus casas habían maneras específicas, ¿verdad?, para comer la Pascua. Entonces, de esa misma manera de que el pueblo de Israel, cuando comía de los sacrificios, participaba de ese sacrificio o de ese altar, ¿qué es lo que sucedía? Que se identificaban con la ley de Dios. Pon ahí en tus notas, Israel según la carne. Israel según la carne. Pon en tus notas, por favor. Todos los que comían los sacrificios o la Pascua, todos los que comían los sacrificios o la Pascua, participaban del altar. En otras palabras, se identificaban con la ofrenda y con su devoción a Dios. Y con su devoción a Dios. Quiere decir que cuando una persona participaba de la Pascua, porque eso es lo que es la Pascua, cuando se ofrecían sacrificios en nombre del pueblo, ellos estaban diciendo, yo me identifico con mi devoción al Dios de Israel. Participaban del altar de una u otra manera, ya sea a través de los sacrificios levíticos del sacerdote dentro del lugar santísimo, que lo hacía en nombre de ¿quién? Del pueblo, ¿verdad? Todos participaban de esa ofrenda, porque era nombre de ellos. O ya sea a través de la Pascua, donde todo el mundo en cada casa, pues cogía un cordero, un macho cabrillo y lo compartía con otra gente, con el vecino. Se aseguraban de que no sobrara nada, ¿verdad? Que lo que se iban a comer daba para todo el mundo. Pero eso los identificaba a ellos y le dejaba saber al mundo su devoción a esa ley, a ese Dios. Entonces fíjate lo que dice después el apóstol Pablo. Pues, ¿qué digo? Que el ídolo es algo. ¿Te recuerdas el versículo 7 del capítulo 10 que dice? No seáis ¿qué? Idólatras. Sí, idólatras. Como algunos de ellos, como está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Esa es una de las 4 cosas que él advierte, ¿verdad? Idolatría, fornicación, murmuraciones, quejas y tentar a Dios. Entonces sigue en el mismo contexto lo que está hablando. Pues, ¿qué digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O lo que es sacrificado a los ídolos es algo? Ahí hay 2 preguntas, ¿verdad? La respuesta a esas 2 preguntas es: no son nada. Esa es la respuesta a esas 2 preguntas, bendecido. Ve al capítulo 8, versículo 4, por favor. Versículo 4. Capítulo 8, versículo 4. Y al lado del 10, 19, quiero que pongas esa referencia bíblica. Capítulo 8, versículo 4. Dice: así que de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo. Nada es en el mundo. Entonces, ni el ídolo es algo, ni lo sacrificado a los ídolos es algo. Yo recuerdo, bendecidos, que yo vivía esclavo a la idea de que eran algo. Yo pensaba que un muñeco representaba un demonio, que esto, que lo otro, que tenía una influencia en la vida de la gente. Estuve en cultos de liberación. Yo pasé de todo, bendecido. A mí nadie me puede meter cuento. Versículo 7.
Mas no en todos hay este conocimiento. Nosotros no teníamos ese conocimiento en aquel entonces. Pensamos que el ídolo era ¿qué? Algo, pero realmente no es que nada bendecido. Dice, porque algunos con conciencia. ¿Qué es conciencia? Con conocimiento, ¿verdad? Con conocimiento. Pero el conocimiento equivocado. Entonces dice, porque algunos con conciencia del ídolo, ese es el conocimiento que equivocado, hasta ahora lo comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Lo que pasa es que esas personas, esos bendecidos, no sabían que el ídolo no es nada en este mundo. El ídolo no es nada en este mundo. Pero para ellos, ¿dónde era algo ese ídolo? ¿En sus qué? En sus conciencias. Sin embargo, no eran nada, ¿verdad? Nada es en este mundo, dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo Señor. Pero para ellos sí lo era, ¿verdad? ¿A dónde? En sus conciencias. Esto es importante. Vamos a regresar a 10:19, por favor. ¿Qué digo? Dice que el ídolo es algo o lo que es sacrificado a los ídolos es algo. Ya vimos que en el versículo 4 y 7 del capítulo 8 dice que no son nada. Antes digo, fíjate lo que dice acá, que las cosas que, ¿quiénes? Acuérdate de una cosa, él está poniendo como ejemplo a Israel y ahora habla de quién. Pero el ejemplo que él está poniendo de Israel es según la carne. Ahora, es un pueblo escogido, ¿no? ¿Y los gentiles eran qué cosa? Paganos. Cuando tú sacrificabas y participabas de todas las cosas del pueblo de Israel, eras devoto a Dios. Y te identificabas con Israel, te identificabas con Dios. Ahora, los que practicaban los sacrificados a los ídolos eran devotos a quién? Al paganismo, ¿no? A los ídolos. Que para ellos eran ¿qué? Algo. Sin ser ¿qué cosa? Nada. Pero por su conocimiento, no del Evangelio, ellos le estaban sirviendo ¿a quién? A un demonio, a un Dios. Pero el apóstol Pablo te dice, pero es que no son nada en el mundo. Pero para los gentiles que eran paganos, ese ídolo representaba una deidad. Ahora, recuerda, el apóstol Pablo está usando a Israel como ejemplo. Como ejemplo. Él no quiere que nosotros nos identifiquemos con este ídolo. Porque si somos de Dios, si somos escogidos de Dios, si hemos participado del pan, si Israel, según la carne, también participó del altar, se identificó su devoción a Dios, ¿cómo puedes entonces participar con los ídolos? Como eran niños y carnales, era necesaria la advertencia, bendecidos. Era necesaria la advertencia porque estaba sucediendo aquí en la iglesia en Corintio. Localmente ellos tenían ese problema. Idolatría, inmundicia, hinchado, falta de amor entre ellos. Es más, yo te diría que las características de la iglesia en Corintio tal vez hasta son muy específicas, no son comparables con ahorita, porque la corrupción ahí era horrorosa. Acuérdate que era como un puerto. Habían templos paganos con sacerdotisas que lo que hacían era acostarse con la gente. Eso hoy en día no se ve mucho, ¿no? Yo no creo que... Versículo 20, por favor. Dice, antes digo que las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Por qué? Porque tienen
conciencia de que el ídolo es ¿qué? Algo. Pero leímos en el 4 y en el 7, el capítulo 8, que no son nada. Pero ahí dice, para los gentiles eso es algo, y no a Dios. Y aquí está la advertencia. Y no quisiera que vosotros tuvieseis comunión o te identifiques con los demonios. Si tú eres pueblo de Dios, si tú participaste del pan, del sacrificio verdadero, de la verdadera Pascua, no de la sombra, no hagas nada que te pueda identificar con algo fuera de lo que es el Evangelio bendecido. Esa es la advertencia, esa es la exhortación, ese es el llamado. Porque nosotros sí tenemos, ¿qué cosa? Conocimiento. Conocemos la verdad. Estamos bastante claros en la verdad. Claro. Mira 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué le está dando ahí? Es un ejemplo. Él está dando un ejemplo, bendecido, algo paralelo. Algo paralelo. ¿Por qué? Porque la advertencia viene del capítulo 1 en adelante. No seáis idólatras, versículo 7. No forniquéis, versículo 8. No tentéis a Cristo, versículo 9. No murmuréis, versículo 10. Es la advertencia. Es lo único que le está haciendo, es dando una advertencia. De la misma manera que Israel fue escogido y llamado por el Señor, participaron de las bendiciones del Señor, de la misma manera que nosotros como iglesia participamos de la Pascua que es Cristo Jesús, todas esas cosas nos deben de dar el compromiso para serle fiel al Evangelio. Eso es todo lo que está diciendo. 22. ¿Qué dice? ¿Provocamos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Cuál es la respuesta ahí? No, ¿verdad? Ni lo provocamos a celos, ni somos más fuertes que Él. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas edifican. Eso es algo que nosotros tenemos que mantener siempre en cuenta, ¿verdad? Es un buen consejo. Ninguno busque lo suyo propio, mas cada uno lo del otro. Ahí es donde se cumple que toda la ley, ¿no? De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia o del conocimiento, porque del Señor es la tierra y la plenitud de ella. Quiere decir que podemos comer ¿qué cosa? Todo. Vamos a comerlo todo. Aquí dice, ¿verdad? Así que el que me quiera invitar a un churrasquito, dice que del Señor es la tierra y su plenitud, dice. Mira, nos mandó a reinar sobre los animales, ¿no? A enseñorearnos de ellos. En el contexto lo que está hablando aquí, está hablando de la conciencia del otro. No es que el alimento sea malo. Obviamente. Fíjate que hay una parte en la Biblia donde dice que el alimento es santificado por la oración. Entonces fíjate, del Señor es la tierra y su plenitud. Cuando comamos hay que orar por esos alimentos y bendecirlos y santificarlos, porque eso es lo que dice el Evangelio. Ahora, si tú ves que te está cayendo mal, pues sencillamente hay que usar la sabiduría y no comérselo. Lo que sucede es que muchas veces no comemos lo que Él hizo, sino lo que hace el hombre en una fábrica. Exactamente. Que es muy diferente. O sea, no me digas que es una pastilla natural si no la arrancaste de un árbol. Si no la arrancaste de un árbol, no es natural, se hizo en un laboratorio. Y hoy en día comemos papitas, Doritos, y ni las papitas ni los Doritos los hizo el Señor. Entonces fíjate el 24, ninguno busque lo suyo propio, más cada uno lo del otro. Eso es lo importante aquí, bendecido. Acuérdate que Él se puso de ejemplo en el sacrificio, ¿verdad? Si no tengo que comer carne jamás, no la comeré jamás, dice el apóstol Pablo, por la conciencia del hermano. Dice 27, si alguno de los que no creen os convida y queréis ir, pero ¿qué hizo esa persona? Solo os convidó. Solo te invitó a comer. Porque hay una diferencia, mira después. Dice, si alguno de los que no creen, no tienen conocimiento, no creen, os invitan, os convida, y tú queréis ir, de todo lo que se os pone delante, ¿qué? Comer. Sin preguntar nada por causa de qué. Ese que te invita, que dice ahí específicamente que no cree,
No le preguntes lo que hay en su conocimiento, porque ahí no te viene el problema. Mira lo que dice después. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice? No lo comáis por causa de aquel que os lo declaró y por causa de la conciencia, porque el Señor es la tierra y la plenitud de ella. Conciencia digo, no la tuya, sino la de quién, la del otro. Porque tú sabes qué es lo que puede pasar, que si una persona en aquel entonces le decía a un creyente, ven a comer esto que fue sacrificado a un ídolo, y ese que no cree, para él el ídolo es un ¿qué? Un demonio. Y si ese creyente come eso, ¿qué se afecta? La conciencia de esa persona. ¿Por qué? Porque él no se explica cómo una persona que es devota a Dios se come algo que lo que es para él es sacrificado a un ídolo, a un demonio. Entonces, ¿qué está afectando? La conciencia del gentil o de la persona que no cree. ¿Cómo es posible que esta persona que dice ser devota a Dios puede comerse algo que es de un demonio? Bueno, 29 otra vez, por favor. Dice, conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por conciencia del otro? Pero si yo por gracia soy partícipe, ¿por qué soy blasfemado por lo que hago gracias? Si pues coméis o si bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. No deis ofensa a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. En otras palabras, el versículo 24, ¿no? Ninguno busque lo suyo propio, mas cada uno lo del otro. Dice el 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no buscando mi propio provecho, sino el de muchos, para que ellos sean salvos. Al fin y al cabo, bendecidos, al final del día, ese es el mensaje del apóstol Pablo, y ese es el ejemplo del apóstol Pablo. Haced todo para el provecho del otro. Vuelvo y repito, aquí está hablando de cosas específicas y asuntos específicos que el apóstol Pablo estaba lidiando en la iglesia en Corintios. También te aclaro, para el gentil en su conocimiento, el ídolo es un demonio, o era un dios, o una entidad, o una deidad, y Pablo no quería que los creyentes se identificaran con esas cosas. Ahora, desde el capítulo 1, pon en tus notas por favor, desde el capítulo 11, desde el capítulo 11, en el capítulo 11, y aquí es donde avanzamos un poquito aquí en esta carta. Del capítulo 11, versículo 1 al 15. Capítulo 11, versículo 1 al 15. Te voy a dejar saber las cosas que yo considero importantes. El versículo 1, por favor, circúlalo ahí, ponle un highlight, no sé, lo que tú quieras. Te voy a decir solamente los que considero importantes. No es que todo no sea importante, pero para el propósito de nuestro estudio. El capítulo 11, vamos a subrayar el versículo 1. El apóstol Pablo dice ahí, sed seguidores de mí como yo también lo soy de Cristo. Pon en tus notas el orden de Dios. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. El orden de Dios. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Cabeza sería igual a autoridad, bendecido. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Ese es el orden de Dios. Ahora, cuando dice cabeza está hablando de autoridad, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucedía en esta iglesia, bendecidos? En esta iglesia había paganismo, ¿no? Había paganismo. Había feminismo y había prostitución en esta iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que las feministas y las prostitutas en aquel entonces eran las únicas que se cortaban. Era un asunto específico en la iglesia en Corintios.
Entonces el apóstol Pablo está lidiando con este problema dentro de la iglesia. Él estaba sugiriendo que era mejor dejarse crecer el pelo. En otras palabras, que se identificaran como una mujer, no como una prostituta ni como una feminista, ¿no? O una lesbiana. Entonces, otro versículo importante, el versículo 6. Dice, porque si la mujer no se cubre, transquílese también, o córtese el pelo, ¿no? Y si es vergüenza para la mujer transquilarse o raparse, que se cubra. ¿Por qué era vergüenza? Porque es vergüenza ser prostituta y es vergüenza ser lesbiana o feminista. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, no te rapes porque te estás identificando con lo que no tienes que identificar. O sea, que eso es una vergüenza. Feministas o prostitutas, rapadas. ¿Por qué? Porque se rapaban porque querían lucir como hombres, ¿no? Entonces el apóstol Pablo les está hablando como niños y como carnales. Acuérdate que el apóstol Pablo lo que está tratando es de establecer autoridad sobre el orden de Dios. Dios, Cristo el varón la mujer. ¿Por qué era el punto importante? Porque había esa rebeldía dentro de la iglesia en Corintios. Entonces, versículo 10, por favor. Quiero que subrayen el versículo 10, 11, 12. El versículo 10, 11 y 12. Y era lo que está hablando el apóstol Pablo. No vamos a complicarnos mucho en la interpretación de este asunto, cosa que está claro, el orden de Dios. Acuérdense que es un orden de Dios, no mío. Mira lo que dice el 10, 11 y 12. Por lo cual la mujer debe tener la señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, bendecido. En aquel entonces existía una rebeldía, un asunto de corrupción, de paganismo. Entonces dice, mira, tú sabes que la mujer necesita tener una señal de autoridad. Pero fíjate el 11, qué interesante, mas ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. ¿Verdad? Qué balance el del apóstol Pablo, ¿no? Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, empero todas las cosas son ¿de quién? De Dios. De Dios. Gloria a Dios, santo. O sea que el asunto del sometimiento no es un asunto de valor, sino que es un asunto de orden. Eso es todo. Es un asunto de orden. El apóstol Pablo reconoce ese asunto, ¿no?, del valor de todo el mundo, porque ahí te está diciendo que en Cristo Jesús ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces, en otras palabras, sí, la mujer salió del hombre, pero ahora todo ser humano sale de una mujer. Eso es lo que este está diciendo. Desde el capítulo 11, versículo 16, perdón, quiero que subrayes también el 16. Subraya el 16. Dice, con todo esto, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. No tenían costumbre de raparse, no tenían costumbre de ponerse velo que no se fuera el pelo de la mujer. Ellos no tenían esa costumbre, dice el apóstol Pablo. Él sencillamente enseñaba y practicaba el orden de la autoridad que Dios ha puesto. Dios, Cristo el varón la mujer. Eso era todo. Punto importante, bendecidos. Capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, ¿verdad? Como yo soy de Cristo. Y en el 16, versículo 16 dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. O sea que si nosotros vamos a imitar al apóstol Pablo, no podemos andar con este asunto de velitos en la cabeza ni nada. Lo que tenemos es que respetar el evangelio, el orden que dio Dios de autoridad dentro de la iglesia, y punto y se acabó. No hay que complicarse mucho tampoco. ¿Ok? Ahora, del 17 al 34, Primera de Corintios, del 17 al 34, tanto para los que estamos presentes como para los que nos escuchan, la explicación de eso la van a encontrar en los estudios titulados Jesús, el pan de vida, parte 1, 2 y 3. En esos estudios, que ya los hicimos, ya toda esa parte la explicamos,
la van a encontrar en esos estudios bíblicos. Esos estudios están en la página de internet bajo Enseñanzas 9. Esos 3 estudios, correcto. Entonces, para los que nos escuchan, la explicación de esa parte de Corintios la van a encontrar en esos estudios. Parafraseando, les digo de que el apóstol Pablo no está mandando a las personas a hacer Pascua ni Santa Cena, sino que les está diciendo lo contrario, les está diciendo, esa no es la cena del Señor. Y el apóstol Pablo nos enseña de que nuestra Pascua fue Cristo y ya fue sacrificada. Desde el momento en que te está diciendo eso, y en hebreo nosotros leemos que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre y que se presentó una sola vez por nosotros como sacrificio, quiere decir que ya no hay simbolismo ni nada que tengamos la necesidad de hacer ni volver a crear, absolutamente nada. Nosotros anunciamos su muerte, no, porque ya murió. Anunciamos su venida, su resurrección. Entonces esa explicación la van a encontrar en esos estudios, Jesús el pan de vida, parte 1, 2 y 3, bajo las enseñanzas número 9. Bajo las enseñanzas número 9. En el capítulo 12, vamos a leer ahí un poquitico, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Solo vamos a leer, bendecido. Vamos a leer y vamos a... 12.1 dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que erais gentiles, yendo como erais llevados a los ídolos. ¿Qué cosa? Mudos, porque no hablan, no dicen nada. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Empero hay diferencias de dones, más el mismo Espíritu. Y hay diferencias de ministerio, más el mismo Señor. Y hay diferencias de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Bendecido, aquí la última palabra la tiene el Espíritu Santo. Él es el que revela, da dones, edifica, hace de todo. Dice, empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación, para el bienestar de la iglesia, bendecido. Porque a este es dada por el Espíritu. No es un seminario que tú vayas a aprender a tener dones del Espíritu Santo. Hoy en día se hace mucha plata con esas excusas. Pero no, dice, por el Espíritu, palabra de sabiduría, al otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el Espíritu Santo, a otros operaciones de milagros, a otros profetas, a otros discernimientos de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otra interpretación de las mismas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Obviamente muchos de esos dones tuvieron su tiempo y su momento, ¿correcto? Dice, porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, empero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles, sean siervos o libres, a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Porque tampoco el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo él fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Estaba poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? En otras palabras, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos funciones. Esas funciones son para la edificación de la iglesia y esas funciones son dadas por el Espíritu como Él quiere. O sea, esa es la idea de lo que estamos leyendo. Dice 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos por sí en el cuerpo como Él quiso. Lo que acabo de decir, que si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad empero un cuerpo. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes los miembros del cuerpo, que parecen más flacos,
son mucho más necesarios, y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos ceñimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos decentes tienen más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad de nada, más Dios templó aún al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Porque para que no haya disensión en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Ahí está hablando de nosotros, bendecidos. Que el cuerpo tenga cuidado del uno de los otros. De tal manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. O si un miembro es honrado, todos los miembros a una se regocijan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Todos tenemos una función en el cuerpo de Jesucristo. ¿Para qué? Para edificación. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, tercero maestros, después milagros, después dones de sanidad, auxilios, gobernaciones, géneros de lengua. ¿Son todos apóstoles? La respuesta ¿cuál es? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos hacedores de milagros? No. ¿Tienes todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos en lengua? No. ¿Interpretan todos? No. Tú sabes que yo escuché un predicador, muy buen maestro, y dijo que sí a todas estas preguntas. Fíjate. O sea, si tú comienzas a leer todo el contexto de lo que estamos leyendo, la respuesta obvia ahí es no. Porque te está hablando de un oído, de una mano, de una nariz, de un ojo. El ojo oye, no. Y la oreja ve, tampoco. Y la misma respuesta, ¿son todos apóstoles? No. No entiendo. 31 dice, empero desead con vehemencia los mejores dones, y aún yo enseño un camino más excelente. Vamos a dejarlo ahí, vamos a comenzar con el capítulo 13 la próxima semana. De antemano te digo que cuando vamos a llegar a la parte de las lenguas, ahí sería un estudio que tenemos ya en la página de internet, se llama precisamente el don de lenguas, y lo pueden encontrar en enseñanzas 12. Enseñanzas 12. Yo esto lo voy a recordar la próxima semana de todas maneras, pero para las personas que nos escuchan y quieran aprender de lo que hemos enseñado en cuanto a las lenguas, que comenzaría en el capítulo 14, el don de lenguas, y dice enseñanzas 12. ¿Ok? Entonces la próxima semana vamos a ver el capítulo 13, creo que es importante, ¿no? Cuando habla del amor.